Bien, ya te he dicho en la lección 5, introducción a los representantes de los trabajadores de la empresa, que los representantes unitarios, es decir, de la lección 5.1 a la lección 5.4, son representantes elegidos por los votos, por la mayoría de todos los trabajadores de la empresa, estén afiliados o no al sindicato o a los sindicatos ganadores. Sin embargo, en las secciones sindicales no estamos hablando ya de la representación unitaria, sino que estamos hablando de la representación sindical. Y la representación sindical solo representa a los trabajadores afiliados de un determinado sindicato en la empresa, que podrá ser que sean la mayoría de todos los trabajadores o podrá ser que no. Y las secciones sindicales las regula la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, conocida como la LOLS. Y dice en su artículo 8, los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, constituir secciones sindicales, de conformidad con lo establecido en los estatutos del sindicato. Es el sindicato el que decide a partir de cuántos afiliados a su sindicato se puede organizar una sección sindical y bajo qué parámetros, porque la sección sindical es de algún modo el sindicato dentro de la empresa y por lo tanto es el sindicato como organización independiente el que decide. Sigue y dice el artículo 10. En las empresas o en su caso, en los centros de cuenta de trabajadores, las secciones sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos, con presencia en los comités de empresa, estarán representados a todos los efectos por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados, en la empresa o en el centro de trabajo. El número de delegados sindicales por cada sección sindical de los sindicatos que han obtenido el 10% de los votos en la elección al comité de empresa se determinará según la siguiente escala. De 250 a 750 trabajadores, 1. De 751 a 2.000 trabajadores, 2. De 2.001 a 5.000 trabajadores, 3. De 5.001 en adelante, 4. Y de 5.001 en adelante, 4. Y sigue, las secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido el 10% de los votos estarán representadas por un solo delegado sindical. Es decir, que el delegado sindical es el delegado de la sección sindical, que no es lo mismo que el delegado de personal, que es el delegado de todos los trabajadores de la empresa, independientemente de qué sindicato sean, hasta 30 trabajadores, sobre todo no confundir el uno con el otro. También nos habla de las secciones sindicales el Estatuto de los Trabajadores, y te recuerdo que para negociar un convenio colectivo, por la parte de los trabajadores, tenía que haber una legitimación, es decir, quién era el que podía sentarse en la mesa con la empresa para negociar un convenio colectivo. En convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior, que podían ser de centro de trabajo o franja, los legitimados en un principio eran los delegados de personal o los comités de empresa, pero también lo puede ser una sección sindical. Y dice el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores: en representación de los trabajadores estarán legitimados para negociar un convenio colectivo de empresa o de ámbito inferior, y dice, o las secciones sindicales, si las hubiese, que en su conjunto sumen la mayoría de los miembros del comité. En este caso, la intervención en la negociación corresponderá a las secciones sindicales. Y vuelvo a decir lo mismo, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité o de entre los delegados de personal. Es decir, que una sección sindical no es incompatible con tener delegados de personal o miembros del comité de empresa. Son dos órganos que pueden coexistir de forma paralela. Lo que pasa es que una sección sindical, cuando realmente tiene fuerza, es cuando tiene la mayoría de los delegados de personal o la mayoría de los miembros del comité de empresa. Y vamos a poner un ejemplo basándonos en cómo quedaron las elecciones en nuestra lección 5.2, el comité de empresa. En esas elecciones, tanto el sindicato Comisiones Obreras como el sindicato UGT como la lista independiente obtuvieron los tres miembros al comité de empresa, cada uno. Es decir, que era un centro de trabajo que tenía 9 miembros del comité de empresa. Entonces, Comisiones Obreras, por ejemplo, podría tener una sección sindical en ese centro de trabajo, pero vemos que sería una sección sindical que no tendría la mayoría de los miembros del comité, porque el comité de empresa tiene solo 3 miembros y hay otros 6 que están representados por UGT y por una lista independiente. Entonces, esa sección sindical tiene una serie de derechos, pero no tiene la misma fuerza que si Comisiones Obreras, por ejemplo, tuviera
5 miembros del comité de empresa y UGT y la lista independiente tuvieran 2 cada uno. Es decir, que entre UGT y la lista independiente sumaran 4. Entonces serían 9 miembros del comité de empresa, pero Comisiones Obreras tendría la mayoría de los miembros del comité. Entonces su sección sindical tendría el poder del comité de empresa.